12:42, tiempo para el análisis en Noticias Telemedellín. Y a partir de hoy, precisamente en esta sección, analizaremos punto por punto cada uno de los puntos o de los ítems de la agenda, de lo pactado, del acuerdo final de paz, pactado y anunciado ayer entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Para eso nos acompaña y nos acompañará durante estos días Olmer Muñoz, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Olmer, qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y una feliz tarde a todos los televidentes. Bueno, Olmer, comencemos contándole a los televidentes qué significa eso de un acuerdo o de una política de desarrollo agrario integral para Colombia. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decirle a los televidentes es que se ha dado un paso en el país para tratar de resolver uno de los puntos álgidos, que es el de tierras. Una reforma rural integral implica que el Estado de alguna manera reforme integralmente lo que se ha venido haciendo con restitución de tierras, con el fin de que haya un acceso más equitativo de la misma. Si ustedes recuerdan, ese ha sido parte de la lucha, de lo que se ha dicho que ha sido el origen del conflicto en el país, cosa que para unos académicos no ha sido así, para otros sí lo ha sido. Usted lo ha dicho, Olmer, hace un segundo, esa ha sido una de las causas principalmente, que se concentran las tierras en manos de pocos. Dice las FARC que esta ha sido una de las causas de este conflicto. ¿Usted cree que se va a resolver con esta nueva reforma? Bueno, es muy interesante el punto por lo siguiente. La reforma rural integral implica que haya un acceso equitativo a una cantidad de tierras que más o menos en un cálculo, a grosso modo, serían 10 millones de hectáreas, que incluirían las 3 millones que son para un fondo de restitución y otras 7 que hay que analizar para ver qué pasa con ellas. Entonces, este conflicto, si ha sido realmente dado por un tema pues agrario, pues para muchos ha sido así, para otros no lo ha sido. Piensen en lo siguiente, con toda esta reforma rural integral, la pregunta es si el país tiende a ser más rural o más urbano. Yo creo que la tendencia es que el país vaya hacia una urbanización de la misma población y no a que la población se desplace hacia el campo. Si bien hay que lograr esos espacios para que se detenga esa población que se mueve, todavía va a ser muy difícil que esta implementación sea definitiva. ¿Contempla el acuerdo que las FARC hagan la devolución de tierras que han sido ocupadas históricamente por ellos? No, yo creo que eso es una situación muy interesante. Yo, después de haber viajado a San Vicente del Caguán y conocer pues parte también del Meta y del Caquetá, pues en muchos lugares, incluso en el Cauca, donde ha habido una cierta cesión de tierras a las FARC, eso no se ha demostrado, y a quien le tocará hacer ese papel, digamos, de investigación es al mismo Estado, al INCODER y a otros instrumentos del Estado, para ver si sí ha habido un testaferrato por vía de las FARC y que eso logre integrarse dentro de esos territorios baldíos que aparecen en el país. Pero hasta ahora, en el acuerdo, eso no aparece, y la mayor responsabilidad le cabe al Estado, que tiene que recuperar esos territorios baldíos y preparar 10 millones de hectáreas para entregárselos al campesinado colombiano. Eso en parte, pero ¿cuáles, Olmer, serían esos cambios que tiene que implementar el Congreso de la República para que realmente sea efectiva esta reforma? Bueno, muchos cambios. Entre ellos, pues hay una ley de tierras que se está implementando en el país y con todas las deficiencias. 2, hay una restitución por vía administrativa que también el Estado ha hecho para efectos de obtener los beneficios en tierras. Pero yo creo que al Estado le va a corresponder una tarea todavía mayor, y es reformar integralmente el sistema de acceso a la tierra. Y eso no pasa por una legislatura. Yo lo que me temo es que con este punto, y como lo veremos con los otros, el Estado tendrá que hacer una reforma de tal magnitud que incluso constitucionalmente tendrá que hacerse ese efecto. Yo lo que considero es que todas estas reformas, los puntos, como iremos viendo punto por punto, no serán resueltos por vía de un decreto o por vía de un trámite administrativo o jurídico en el Congreso de la República, sino que tendrá que hacerse de manera más profunda. Eso implica que se tenga que cambiar la ley de tierras, que se tenga que cambiar la reforma que se ha hecho por vía administrativa para entregar esas tierras, y que de alguna manera la población sí acceda a esos beneficios. Muchos problemas vienen porque el acuerdo no contempla el cómo se debe hacer este acceso. Y eso es lo que tendrá que discutir el Congreso de la República, el Presidente de la República y obviamente los campesinos, para tener un acceso más equitativo a las tierras productivas y no productivas del país. Y ya que usted habla de equidad, ¿en qué consiste esa visión de la equidad de género que contempla la reforma rural integral? Bueno, básicamente es lo siguiente. Para las FARC, el papel de la mujer, cabeza de hogar, ha sido fundamental. Para el gobierno también. Entonces, ¿qué es esto? Es el acceso de tierra a mujeres cabeza de familia, campesinas, mujeres desplazadas, para que puedan acceder a un bien, una parte del territorio, para tener acceso a alimentos
y a comida, pues, y a su economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una visión de género donde tratan de equilibrar el acceso a la tierra también para hombres y mujeres en condiciones de equidad dentro de un Estado que en muchos de los casos no lo ha hecho. El reto es que en 10 años se reduzca la pobreza en el campo en un 50%. Dos inquietudes. ¿Cuál sería el papel de los guerrilleros en este proceso? Y segundo, ¿quién asume estos costos? Bueno, lo segundo que es muy importante, el costo lo va a asumir directamente el Estado. Y lo primero, ¿qué van a hacer los guerrilleros? Pues a ellos se les va a dar unos subsidios en zonas de normalización donde los que quieran van a acceder a un plan de tierras especial, igual que otros campesinos que también accedan a ese derecho. Pero yo me temo que muchos de los insurgentes no se van a quedar en el campo, como tampoco muchos de los campesinos se van a quedar en el campo. Pienso en lo siguiente, este país es más urbano que rural, lo que supone que una reforma rural integral sí debe impactar al campesinado en general del país, pero de alguna manera el movimiento de la población tiende hacia otro lugar de lo que ha pensado las FARC e incluso de lo que ha pensado el mismo Estado colombiano. Olmer, para finalizar, ¿cuál sería entonces su conclusión después de analizar y de leer este primer punto del acuerdo que tiene que ver con el desarrollo agrario integral? Yo creo que lo que se viene, que es muy impactante, es que el Estado tendrá que desarrollar más o menos unas 100 políticas públicas para efectos de que este acuerdo agrario sea definitivo y realmente impacte en la población campesina, que es la que ha sufrido el daño directo del conflicto armado colombiano. Pues gracias por estar con nosotros y lo esperamos la semana entrante para continuar con este análisis que estaremos haciendo de cada uno de los 6 puntos de la agenda y de lo pactado en los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional.